Viendo que en esta jornada se disputó el derbi sevillano, me pregunté a ver cuáles eran los derbis más importantes del fútbol español, y hoy os lo voy a contar. Un saludo y bienvenidos un día más al canal. Como os comentaba, en el día de ayer se disputó ese tan importante derbi sevillano y a raíz un poco de ese derbi, también a raíz del derbi madrileño que pudimos ver la jornada anterior, me preguntaba cuáles eran esos derbis importantes que se jugaban en el fútbol español. Y hoy vengo con una recopilación de 8 derbis que en mi opinión, en cuanto a lo que he podido ver yo, me parecen los más importantes o algunos de los más importantes en el fútbol español, aunque evidentemente no están todos, así que sí que os voy a pedir que en comentarios me dejéis cuáles son esos derbis que vosotros, por la cercanía o por el sentimiento, consideráis importantes y que yo no he metido en este vídeo. Y si veo que os gusta el vídeo y que además me dejáis esos partidos que os digo en comentarios, podremos hacer una segunda parte. Y vamos a empezar por el derbi gallego, por el derbi del norte, que es un derbi que realmente históricamente en sus inicios no era un derbi como tal, porque el partido más importante en Galicia era el partido que enfrentaba a los dos equipos de La Coruña, al Deportivo de La Coruña y al Real Club Coruña. Con la desaparición de este segundo, el derbi más importante en Galicia pasaría a ser el que enfrentaba a los dos equipos más importantes de Vigo, aunque con la fusión de estos dos y con algún que otro fichaje que se hizo entre Deportivo de La Coruña y Real Club Celta de Vigo, este partido pasó a ser el más importante, pasó a ser el derbi, el Onoso derbi gallego. La primera vez que se disputó este derbi fue en la temporada 1924-1925, concretamente hace 100 años. Y si es verdad que en cuanto a enfrentamientos directos el Celta tiene más victorias que el Deportivo de La Coruña, en cuanto a trofeos hay que decir que el Deportivo ha sido más glorioso que el Celta de Vigo. La última vez que se disputó este partido fue en la temporada 2017-2018 en Primera División. En aquella temporada el Deportivo de La Coruña descendería a Segunda y a partir de ahí hay que decir que los coruñeses han vivido un gran calvario, descendiendo hasta la Tercera División. Como anécdota, hay que contar que en esa primera ref, en esa tercera categoría del fútbol español, actualmente hemos podido vivir el derbi pero de una forma diferente, porque el Deportivo de La Coruña se ha enfrentado en varias ocasiones ante el Celta Fortuna, el filial del Celta de Vigo. Además, este partido nos ha dejado victorias sonrojantes por parte del Celta de Vigo en Riazor, la casa del Deportivo. Vamos a seguir en el norte y vais a ver que en este mapa va a aparecer otro derbi. De hecho, voy a aprovechar para mandar un saludo al editor, a Alex, a mi editor, que está haciendo un grandísimo trabajo en estos vídeos, haciendo este tipo de mapas que podéis estar viendo, para hablar, evidentemente, del derbi asturiano. Un derbi que va más allá de lo deportivo, porque Asturias y Oviedo son dos ciudades de tamaño parecido pero con una gran diferencia, primero en la estructura socioeconómica y segundo en la ideología política. Esto hace que estas dos ciudades tengan enfrentamientos más allá de lo deportivo, pero que evidentemente en cada derbi, en cada Sporting Real Oviedo, veamos grandes enfrentamientos entre aficiones de ambos clubes. Este partido se ha disputado más de 100 veces entre Primera y Segunda División y aquí hay que contar que el Oviedo ha tenido más victorias que el Sporting. Aunque por hablar un poquito de historia reciente hay que contar que con la crisis económica del Real Oviedo y con ese descenso administrativo hasta la Tercera División del fútbol español, estuvimos 15 temporadas sin poder ver el derbi asturiano. Aunque por contar una historia realmente interesante de hace unos 25 años, en la temporada o en el año 2000, con la crisis económica de ambos clubes, varios dirigentes de los ambos clubes, como decía, tuvieron varias reuniones con la idea de solapar o con la idea de juntar, de unir a los dos equipos para de alguna manera poder solventar esa crisis económica. De hecho, esto estuvo apoyado también por otros equipos importantes como el Real Avilés, como decía, otro de los importantes equipos de Asturias. Gracias a la oposición de los aficionados de ambos clubes, esta unión nunca se llegó a crear, esta unión nunca se llegó a hacer y eso
nos sigue manteniendo este derbi a día de hoy. Vamos a seguir con el derbi vasco, ese partido que enfrenta a Athletic Club y Real Sociedad. Posiblemente, aunque por momentos haya habido enfrentamientos entre ambos clubes por fichajes de algunos canteranos, por el fichaje, por ejemplo, de Íñigo Martínez, hay que decir que posiblemente de todos los derbis que vayamos a comentar hoy, este es uno de los derbis en los que las dos aficiones están más hermanadas. De hecho, es algo que podemos palpar cada vez que se juega o en Anoeta, o en el Real Arena, o en San Mamés. Si históricamente el equipo bilbaíno cuenta con más victorias en enfrentamientos directos y cuenta con más títulos, el único partido que ha enfrentado a estos dos equipos en la lucha por un título, es decir, el único partido que se ha disputado entre estos dos equipos que ha llevado a un título, lo ganó la Real Sociedad. Lo tenemos muy reciente, en esa temporada 2019-2020, en aquel partido de la final de la Copa del Rey que enfrentó a los dos equipos vascos en la Cartuja. Aunque este partido fue de alguna manera agridulce por consecuencias del COVID, se lo llevó el Club Txuri-Urdin, como decía, en uno de los partidos más importantes de los últimos años entre los dos equipos. Esta temporada, con ambos clubes peleando por la Europa League y con una final en San Mamés, podría ser la primera vez en la historia en que ambos clubes se enfrenten entre ellos en una competición europea, y quién sabe si no será en la final, que como digo se va a jugar en San Mamés. Vamos a seguir con el derbi catalán, aunque realmente podríamos decir que es el derbi de Barcelona, ese partido que enfrenta al FC Barcelona y al Real Club Deportivo Español. Aunque este enfrentamiento es uno de los más polémicos y uno de los más calientes en el fútbol español, hay que decir que en lo deportivo no hay comparación entre uno y el otro equipo, porque más allá de los enfrentamientos directos en los que evidentemente el FC Barcelona tiene más victorias, en cuanto a títulos, aunque son meritorios los 4 títulos de Copa del Rey que tiene el Español, ni se acerca a los casi 100 títulos que tiene el FC Barcelona. Vamos a seguir con el derbi valenciano, un partido que en primera división solo se ha jugado 32 veces. 2 partidos por cada una de las 16 temporadas que el Levante Unión Deportiva ha jugado en primera división. A esto hay que sumarle 13 partidos de Copa del Rey. Hay que comentar que el Valencia, evidentemente, por historia y por grandeza, tiene más victorias que el Levante en primera división en enfrentamiento directo. Aunque, por contar una pequeña anécdota de este partido, el Levante nunca ha conseguido ganar en Mestalla al Valencia, y a pesar de haberse jugado este partido en 16 temporadas diferentes, como decía, nunca ni uno de los dos equipos ha sido capaz de ganar los 2 partidos, es decir, nunca ningún equipo ha sido capaz de ganar la ida y la vuelta en una misma temporada. De este derbi hay que comentar que en las últimas temporadas, evidentemente con el descenso, con los descensos del Levante y con la grandeza que está cogiendo el Villarreal en las últimas temporadas, realmente el derbi valenciano, el derbi de la Comunidad Valenciana, últimamente está siendo el Valencia Club de Fútbol contra el Villarreal. Y vamos a pasar de un derbi que no se ha disputado muchas veces, como decía, a hablar de uno de los derbis más importantes del fútbol español. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Es el derbi que más veces se ha disputado en la historia del fútbol español, este Real Madrid Atlético de Madrid, que por desgracia lo tuvimos que ver la semana pasada, en la jornada anterior, y como decía, por desgracia, por 4 energúmenos que van al terreno de juego a hacer cosas que no se deben de hacer en un terreno de juego, se vio enturbiado un partido que a mi parecer fue interesante, pero como decía, se vio enturbiado por esos 15 minutos de parón y por esos lanzamientos a jugadores del Real Madrid. Como decía, este es el derbi que más veces se ha disputado en la historia del fútbol español, pero no solo eso, porque es el único derbi entre 2 equipos de una misma ciudad que se ha disputado o que se ha jugado en una final de la Supercopa de Europa y que se ha jugado también en la final de la Champions. Como decía, es un derbi que se ha jugado a lo largo de la historia varias veces, pero sobre todo con la llegada del Cholo Simeone en las últimas temporadas, hemos tenido la suerte de ver este partido en 2 finales de Champions concretamente, aunque a pesar del buen trabajo de los rojiblancos, se ha acabado llevando esas 2 Champions el Real Madrid. Y nos vamos a ir a las islas ahora para hablar del derbi canario, ese Unión Deportiva Las Palmas Club Deportivo Tenerife. Es un partido o es un derbi que hemos podido ver en primera división, pero que sobre todo lo hemos visto en segunda, y realmente el gran ganador de este derbi en enfrentamientos directos ha sido la Unión Deportiva Las Palmas. La última vez que se disputó fue en la temporada 21-22,
en esa temporada en la que Unión Deportiva Las Palmas consiguió el ascenso a Primera División, aunque en la temporada anterior se enfrentaron en el playoff de ascenso y aquí el Club Deportivo Tenerife fue el ganador de ese playoff, aunque hay que contar también que en la final de ese playoff de ascenso a Primera División el Tenerife fue derrotado por el Girona. Aunque es un partido de gran rivalidad y que varias veces ha sido bonito de ver, hay que contar también que nos ha dejado imágenes lamentables como peleas en partidos amistosos de pretemporada. Y vamos a terminar con el derbi que ha motivado este vídeo de hoy, ese derbi de Sevilla, ese derbi andaluz, ese Sevilla Fútbol Club Real Betis Balompié. Un partido que ayer a la noche nos dejó una de las imágenes más bonitas de esta temporada, en el que es a priori el último derbi en el Sánchez-Pizjuán de Jesús Navas, un histórico del fútbol español y un histórico evidentemente del Sevilla, en un partido que el Sevilla ganó por 1-0 en un momento en el que el Real Betis está, en mi opinión, o por lo menos mirando los números, por encima en las últimas temporadas que del Sevilla. Aunque evidentemente si miramos un poquito a la historia, este partido se ha disputado en varias competiciones, tanto nacionales como europeas. De hecho, en la temporada 13-14, en 16avos de final, ambos clubes se enfrentaron. 0-2 ganó el Sevilla, 0-2 ganó el Betis y finalmente en penaltis el Sevilla se acabó llevando esa eliminatoria y de hecho en aquella temporada acabaría llevándose el título de Europa League. Evidentemente, si hablamos de partidos directos, el Sevilla tiene más victorias y si hablamos de títulos, el Sevilla tiene más, en los que evidentemente hay que destacar esas 7 Europa League, aunque como digo, en las últimas temporadas con la crisis institucional del Sevilla Fútbol Club, el Real Betis está un pasito por encima. Y hasta aquí este vídeo de hoy, espero que os haya gustado este repaso a los derbis que acabamos de hacer en el fútbol español. Evidentemente, como decía, no he podido hablar de todos, de hecho de los que he hablado tampoco he podido dar muchísima información, así que 2 trabajos os dejo. Primero, que me dejéis en comentarios más información o anécdotas que queráis contar sobre estos derbis que hemos mencionado en el día de hoy, y segundo, que me dejéis en comentarios también esos derbis de los que no he hablado y os gustaría que pudiera hablar en una segunda parte. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros y activar la campanita.